Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que nos miran por estas vías radiales, sociales, por circuitos cerrados de cable. Gracias a nuestros amigos que están en diferentes lugares, ¿verdad? Les agradecemos a los de tierra adentro, muchos de ellos nos han comentado que es tan difícil a veces por las señales, pero estamos acá para poder compartir este tiempo con ustedes, un tiempo de poder conversar, hablar acerca de lo que debemos motivarnos, debemos de estar alegres, debemos de estar arriba de nuestros ánimos, que Dios va delante de nosotros como nuestro poderoso gigante. Así que sin antes recordar de verdad que siempre debemos de mantener nuestro cuidado, la higiene personal, como la recomiendan las autoridades a nivel general, ¿verdad? Así que debemos de hacerlo manteniendo la distancia, usando mascarilla. Recuerde que si usted no anda mascarilla puede ser detenido por la policía y puede ser hasta multado por eso, ¿verdad? Siempre pidiéndole por las autoridades que están en nuestro país, pidiéndole por ellos para que ellos puedan de alguna u otra manera hacer su trabajo en esta Honduras, ¿verdad? En esta Honduras nuestra, que nuestro país es donde estamos, de aquí les saludamos y como dijeron, ¿podrá salir algo bueno de Honduras? Claro que sí va a salir algo bueno de Honduras, ya ha salido algo bueno de Honduras para todos los que nos ven. Bienvenidos a lo ancho de Honduras y en diferentes lugares. Así que estamos muy agradecidos, Dios ha sido fiel. Gracias a todos por lo que están siempre pendientes de nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos de casa, a toda aquella gente que anda metiendo ahí, como dice, anda metiendo el lomo, trabajando, que no se dejan, que andan ahí, que no le tienen miedo a un virus, pero guardan la distancia también, porque tengo líderes, ministros que tienen en diferentes lugares, tienen la capacidad de poder servir aún en estos tiempos, tomando las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? Ellos no se van a esconder, sino que se han metido también donde está el fuego cruzado. Les bendecimos desde acá, desde Honduras, les bendecimos y les decimos que todo va a estar bien. Vamos a estar compartiendo lo peligroso de la religión, de las religiones, ¿verdad? O religiones peligrosas. Les invito a que usted esté con nosotros. Vamos a estar hablando sobre ese tema, pero ¿qué tal? Animémonos, gocémonos, podamos estar bien, podamos estar tranquilos, disfrutando, buscando que solo Dios es bueno. Cualquiera que nos esté escuchando o ahorita alguien está haciendo y diciendo, vamos, escuchemos algo, porque vamos a hablar de cómo las religiones han hecho daño a través de la historia, cómo las religiones han complicado la vida del hombre, no porque Dios lo quiera, sino porque el hombre se ha enredado, se ha enredado. Así que bienvenidos, gracias por los de aportaciones que hacen a la fundación, la gente que está pendiente, que no ocupa más que simplemente decirle, usted tiene las puertas abiertas, ya va a llegar el tiempo donde vamos a necesitar vehículos para tomarnos todos los recolectores de basura de la capital y vamos a extendernos a otros lugares que ya nos han preguntado, no solamente en Tegucigalpa, vamos a hacerlo en diferentes lugares, ¿verdad? Solo queremos gente sencilla, gente que quiera servir, gente que quiera hacer algo diferente en sus vidas, ¿verdad? Porque servir es lo más lindo que puede hacer. Usted quiere vencer la depresión, la ansiedad, váyase a un basurero y mire la gente cómo vive. Le aseguro que se le va a quitar en un 2x3 la depresión y la ansiedad. Sirviendo aprendemos a vivir sanamente, ¿verdad? Aprendemos a vivir sanamente. Bienvenidos a todos los que van a ir metiéndose y después los que nos van localizando. Bienvenidos desde ya a la gente que nos está viendo. Así que principios para vivir, las religiones son más antiguas, ¿verdad? Son más antiguas de lo que usted cree. El diablo fue el primero, ¿verdad? Cuando se rebeló, Ezequiel 37 dice, ¿verdad? Que se rebeló, fue el primero que quiso crear su propia onda, su propia religión, ¿verdad? Su propio grupito, ¿verdad? De ahí fue Adán, cuando quiso también crear su propio grupito. Pero
Hay una de las religiones, decía alguien, que las religiones son el opio de los pueblos. Y en realidad este hombre tenía una verdad. Las religiones han sido el opio de los pueblos. Tenemos religiones de las cuales queramos, de las cuales podamos nosotros verlas, ¿verdad? Hay una oportunidad, fui a una X en reunión donde habían hombres que les entraba el espíritu de niños, de andar jugando como niños, de otras locuras que hacían, pero todos hemos tenido experiencias de diferente manera con Dios. El problema es cuando nosotros llegamos a convertir esas experiencias en doctrinas. De ahí nosotros por eso tenemos a tantas personas que tienen una denominación. Y como les decía a ustedes, el fundador de Enlace Televisión, que él decía, don Jonás decía, hay mucha gente que cree más en su denominación, en su nombre, que en el propio Dios, en el propio Jesús revelado. Las religiones significa aquel grupo de personas que sigue una idea. Fíjense, revisando lo que nosotros llamábamos la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, ellos estaban bien, estaban estables, los descendientes de Noé estaban estables. Y dijeron ellos, hagamos una torre grande, cosamos y hagamos ladrillo, hagamos asfalto y hagamos una torre por si somos esparcidos, pero que seamos reconocidos. Hicieron una torre, ahí nace una religión. Las religiones tienen como búsqueda autosatisfacer a las personas, autosuficiencia en sus creencias. Por ejemplo, hay una persona que tuvo una experiencia con Dios y esa experiencia la quiere montar a un nivel de doctrina. Por eso después de la historia, cuando Napoleón Bonaparte fue el que dio libertad de culto a nivel mundial, ¿verdad? No fue cuando dicen que Martín Lutero no, él siguió siendo una persona que no cambió nada. Quien lo cambió fue Napoleón Bonaparte y dio apertura de culto. Por ahí los que hondureños somos y conocemos el himno nacional, habla la tercera estrofa era Francia la libre, la heroica, cuando se dio libertad de culto y nacen las primeras organizaciones a nivel mundial, que ahora las conocemos como denominaciones X, de diferentes nombres, con personerías jurídicas de X nombres. En Honduras tenemos iglesias, a cada cuadra hay una iglesia con una denominación, ¿verdad? Con nombres rembombantes. Hay iglesias que se leen hasta en 31 minutos, se tarda uno en leerle los nombres, porque llevan nombres de aquella persona que quiso ponerle un nombre, una denominación. Pero el punto más entrado de esto, ¿cuáles son los aspectos de las religiones? Me interesa mucho porque esto ha dañado mucho a Honduras. Honduras, aparte de la política mala y nefasta que tenemos en nuestro país, llena de corrupción, las religiones han sido el opio de los pueblos. A la gente se le ha enseñado a bajar la cabeza. De hecho, nosotros nos enfrentamos día a día con problemas de personas que están orando cuando son abusadas o son abusados. Niños que les han enseñado a bajar su cabeza cuando ellos pueden denunciar los abusos que cometen los padres contra ellos. Entonces, podemos hablar que las religiones, significa la palabra religión, repetición. Las religiones van repitiendo lo mismo, lo que realmente nunca pasa en alguien que tiene una relación con Dios, una relación personal con Jesús. O sea, si usted ha fallado, se ha equivocado, ha pecado, usted no deje que lo laceren, lo lastimen. Fíjese que hace un tiempo yo fui a un lugar allá en el oriente, aquí en el oriente del país, donde había una lista de pecados más capitales y pecados menos capitales. Y me llamó tanto la atención ver aquella lista donde también había la lista de cuántos años le correspondía por hacer este pecado, dentro de los cuales estaba el área del adulterio, la fornicación, y se ha ido clasificando. No estoy diciendo yo que hay que hacer lo malo, pero usted considéreme a un chismoso, a alguien que tiene malos pensamientos. Hay gente que no habla, no dice nada y no hace nada, pero piensa y maquina. Los que maquinan son personas que dañan y perjudican, son personas que... ¿Y cómo las mide? Pero como las religiones son repetición, tienen que mover la vida
volviéndose la vida, y por eso tenemos nosotros vacas sagradas. Y si las iglesias deben de estar, o las congregaciones, o los grupos de personas, van gente normal, gente, probablemente a algunos nos ha tocado prepararnos para poder transmitir algún tipo de enseñanza, pero va gente normal. Pero hoy en día conozco en el gremio de las religiones a gente que se cree más santa que el mismo Jesús, ¿me entiendes? Gente que cree que tiene mejores expectativas o mejor vida que otros, nomás no sabe que aún las buenas obras que ellos hagan, que nosotros hagamos, son considerados como trapos de inmundicia. Así que vamos nosotros entrando y decirle que las religiones son aquello que es una costumbre. El mejor ejemplo, cómo se convierte una relación personal, porque pudimos en algún momento habernos encontrado con Dios en una relación personal, pero nos vamos quedando, nos vamos haciendo como una pasa, nos vamos llenando, que al cabo eso nos llega a hostigar. El mal ejemplo en la Biblia es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el peor ejemplo. ¿Cómo puede caer alguien que tuvo una relación de vida, de alegría, de gozo, de compromiso con Dios? Cayeron en lo que se llama la religión por la costumbre. La iglesia primitiva fue el mal ejemplo. Cuando tenían en el aposento alto el llamado, en Hechos 1:8, tuvieron que ser perseguidos para sacarlos porque se acostumbraron a estar juntos, se acostumbraron a hacer la misma rutina, lo que hoy nosotros le conocemos como culto, se volvió una rutina. Hay personas que hasta ya tienen etiquetadas, o sea, una vez me tocó ver a mí que cada quien agarraba su silla donde se sentaba porque ya tienen la costumbre de dónde ir. Otra cosa es la comodidad. La iglesia primitiva se acomodó tanto que perdió tanta autoridad. La comodidad es uno de los... La religión, como es repetición, nos genera costumbre, nos genera comodidad, pero también es que no cumple el propósito. La iglesia primitiva se olvidó de lo que había sido llamada, se olvidó de lo que tenían que hacer, y por eso se convirtieron en lo que era una religión más, y tuvo que venir la persecución. Esta pandemia tiene mucho que ver con lo que algo está pasando. Algo está pasando para aquellas personas que tenían costumbres, una religión, pero no una relación. Gente que estaba en las iglesias metida en reuniones, en cultos todos los días, tenían ministerios de aquí que por allá, pero cuando se quedan sin nada, empiezan a reflexionar qué era la relación que tenían con el Señor. En este tiempo, la de la pandemia, nos hemos dado cuenta que solamente de la mano de Dios podemos estar bien, de la mano de Dios podemos sostenernos, porque Dios no es religión, no es repetición. Todos los días tienen su propio afán, todos los días son diferentes. Todos los días vamos a hacer cosas diferentes. Si usted fracasó ayer, hoy es diferente, mañana será diferente. Si usted tuvo una victoria hoy, mañana va a tener otra victoria. Todos los días van diferentes porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero las religiones son una repetición que genera... Y la iglesia primitiva se quedaron tranquilos. Imaginen ustedes, los apóstoles se quedaron tranquilos, se conformaron, y fue una iglesia que se empobreció. La iglesia primitiva se empobreció tanto que tuvieron que mandar de la iglesia de Antioquía ayudas para la pobreza que tenían, porque se habían acostumbrado a decir: ya viene el Señor, así que vendamos todo, vendan sus gallinas, vendan sus vacas, vendan todo. Yo conocí un tiempo personas que decían: venda usted todo lo que tiene porque el Señor ya viene, y muchas personas vendían lo que tenían, y eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde solamente tener una relación, y ya lo vamos a ver más adelante, y anunciar el nombre del Señor. Uno de los aspectos segundo de la religión es que la religión es idolatría. ¿Qué es idolatría? Muchos de nosotros juzgamos y sentenciamos la idolatría en las imágenes, probablemente en las imágenes. Pero idolatría es todo lo que sustituye, a Dios. Por eso, de todas las blasfemias, Mateo 12:31 dice: de todas las blasfemias y de todos los pecados, la peor blasfemia es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y viéndose un poquito más adentro, ¿qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Es cuando se le atribuyen al mal, a lo malo, a Satanás,
se le atribuyen las obras de Dios, se las atribuyen a Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Cuando Dios está actuando y muchas personas pueden estar bajo una blasfemia imperdonable cuando le dicen a la obra que Dios está haciendo que se la atribuyen a Satanás. Así mucho pasó con los fariseos. Cuando Jesús sacaba demonios, decía, ve, en nombre de Beelzebú anda sacando demonios. Y la verdad que esa era es la blasfemia más grande que existe. Y el pecado mayor es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Darle al malo, a Satanás, a lo malo, los méritos que le corresponden a Dios. Ve usted que la idolatría tiene que ver también como Mateo 4, cuando Satanás se le presentó a Jesús, se le presentó en las 3 tentaciones más grandes, ¿verdad? Que era la vanidad, la vanagloria y el materialismo. Pero todos esos propósitos de idolatría, Satanás quería presentársenos como religión y decirle, mira, la vanagloria te daré todos los reinos, la vanidad te tirarás del pináculo y todo el mundo te mirará. La vanidad es como el hoyo negro, la gente vanidosa es como el hoyo negro, que nunca se satisface. Y el materialismo es tener cosas y no disfrutarlas y no darles el lugar que le corresponde. En esta pandemia, ¿cuántas personas han salido con su idolatría al flote? Han escondido lo que tienen. Mire, todo lo que la polilla y el origen corrompen, todo eso se va a quedar aquí. Y los idólatras han salido a esconderse, a meterse, a refugiarse, y tristemente son los religiosos los que han salido a esconderse, cuando nosotros deberíamos de estar al frente, dando la oportunidad que otros coman porque no tienen que comer. La idolatría es sustituir lo que Dios hace. Por eso Dios quiere hacernos a nosotros para que nosotros hagamos. No nos quedemos con las cosas que Dios nos da, sino que podamos reconocerlo a Él. La tentación de Mateo 4 revela una idolatría cuando es sustituido el amor de Dios. O sea, hay muchas personas que se están dando ahorita, están dando de lo que a ellos les toca fuerte, difícil. Dese cuenta que hay personas que han dado a organizaciones de ayuda humanitaria sus salarios, personas que han dado de lo que tienen. Yo no le estoy diciendo a usted que lo dé, porque es una cuestión de relación con Dios, con usted. Pero cuando nosotros reconocemos lo que Dios hace, y eso David decía, lo reconocemos en todas tus obras. Romanos capítulo 1 dice que cuando miramos la creación de Dios, entendemos que ahí está Dios por la creación. Y por eso entendemos también por la fe que se constituyó todo lo que existe. Todo lo que existe. Fíjese que Dios es tan maravilloso que ni el infierno es del diablo. El infierno Dios lo creó. Y Dios lo creó. Entonces la idolatría tiene que ver un aspecto religioso. Y algo de los propósitos egoístas de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva se apartó, hizo sus propias reglas, empezó a hacer sus propios cultos, y eso llevó a un distanciamiento. La iglesia primitiva se distanció. Hablamos del primer aspecto de la religión, que tiene que ver con repetición. Vamos repitiendo, acomodándonos. De ahí luego vamos con la idolatría, es todo lo que sustituye a Dios. Dejamos de creer en Dios, dejamos de servir a Dios. Y la religión, Santiago lo dice, ¿verdad? Más pura y sin máscula, ¿verdad? Es dar a otros. No hay, de todos los mandamientos en la Biblia se resume en uno. Amarás a Dios, y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso entramos nosotros a entender que la religión viene a ser el opio de los pueblos cuando la gente se distancia. La oración de Jesús que él repetía en Mateo decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjese que no está diciendo, Padre nuestro que estás allá lejos, no, sino que está diciendo, Padre nuestro que eres Dios y soberano de todo el universo, de todo lo que existe. De todo lo que existe. Hay un libro que se llama La psiquiatría de Dios, que ahí define cómo entender a Dios tan cercano. Pero las religiones nos han puesto a nosotros a un Dios tan lejano.
Fíjese que a mí por eso no me gusta ver, y gracias a Dios porque en la Biblia no me dice cómo era Jesús, y por eso a mí no me gustan las imágenes que ponen de Jesús, porque la Biblia no nos enseña cómo era, pero era un varón de guerra, un varón esforzado, un varón correcto, un varón a la medida, un varón a la estatura, y ese varón era alguien que estaba en altos niveles. ¿Por qué? Las religiones distancian al hombre. Fíjense ustedes que estaba recordando de muchas denominaciones que tenemos en Honduras, y yo lo digo con confianza porque son religiones que han dañado a mucha gente. Tienen listas de pecados interminables, ¿verdad? Por acá, y hay sanciones para uno, para otro, de todo, de diferente tipo. Aquí usted puede encontrar en Honduras, en Tegucigalpa, una iglesia con denominación por cada lugar, ¿verdad? Pero como decía un predicador, somos tantos que pesamos menos. La autoridad de la relación con Dios, no le hablo de religión, se ha perdido porque cada quien ha hecho su grupo a su manera, a su propia experiencia. Si a alguien le dio dolor de estómago en la noche y fue liberado, ya le va a poner a la iglesia del vómito porque él vomitó en la noche. O sea, cada quien se inventa cada estupidez, y como dice una canción ahí del profeta Ricardo Arjona, ¿verdad? Van formando sus propias religiones, sus propias creencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente somos egoístas a no querer entender que Dios no actúa con nuestros caprichos. Dios no actúa con nuestros caprichos. Y este último punto de la religión que nos distancia, a veces creemos, mire, desde pusimos en la Biblia San Mateo, y Mateo era un hombre normal. Yo rayé y solo le puse Mateo, porque Mateo era un hombre normal, carnal, igual que usted, con sus defectos, con mis problemas, con mis debilidades, con mis situaciones difíciles, con problemas. Yo puedo tener más problemas que usted, lo único que tengo valor de estar acá. Y hablamos con un amigo y me decía, ¿cuál es la diferencia entre alguien dice que está preso y nosotros? Que no nos han agarrado, no nos han agarrado, pero todos tenemos algo. Por ahí dicen alguien, todos tienen colas que les pisan, dice. Yo le digo, si nos viéramos cada uno tal para cual, ya viéramos que no solo tenemos un coronavirus en nuestra vida, sino que tenemos cuántas cosas. El problema es que muchos nos hemos creído, dice, 40 días de ayuno para ser más santo. Qué estupidez más grande. 40 días de vigilia para ser más santo. Qué estupidez más grande. La relación con Dios es una vida. Usted puede estudiar la vida del rey David, una cercanía. Papá, aquí está tu hijo, después de haber mandado a matar a alguien, después de haber metido a rollos. Salmos 32, Salmos 51, habla de un hombre quebrado que va de Dios y le dice, aquí está tu hijo, perdóname. Se convirtieron mis verdores en sequedades de verano. Perdóname, te fallé, punto y aparte. No nos enseñaron a vivir una vida de perfecciones, una vida de gente que para hasta ir al baño cree que es pecado. Personas que quieren juzgarlo todo. Mire, hay sanedrines acá todavía. Yo le llamo concilios con sanedrines. Se reúnen un montón de pícaros que dicen que son ancianos y a juzgar a otro señor, a otra mujer. Y tristemente yo participé en algunos de esos, cuando se reúnen diáconos, ancianos, para poner al hermano a señalarle porque él pecó y él falló. Se me olvida un hermano una vez que lo sentaron en una reunión. Yo era un muchacho, un cipote, diácono, y lo sentaron y lo habían visto tomarse una cerveza en la playa, y aquel grupo de señores ahí, todos como los grandes santos, ¿verdad? Llenándose la boca de juzgarlo. Yo cada uno lo fui viendo, y si me hubiera tocado decir, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, porque las religiones distancian al hombre de Dios. Usted no se deje poner bozal. Usted tiene la oportunidad, tenemos acceso libre al Padre. Cuando el velo del templo se rasgó, miren, una relación personal con Dios, libre de todo que lo pueda trazar. Usted no necesita que alguien ande siendo medium suyo, porque solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No permita. Yo le permito a personas que me puedan decir a mí errores, pero personas que yo sé que están pendientes de mí, que me aman a mí. Pero no cualquier vago, cualquier vaga que quiere señalarlo a uno. No le permito eso.
tengo gente que me puede decir las cosas libremente, pero no cualquier vago, cualquier persona que anda pensando en sus intereses. No, usted escuche la voz de Dios y escuche personas sabias, como David tenía gente que le enseñó. Entonces la religión distancia. Ahora, yo quiero dejarlo en esto con la religión, pero quiero concluir con algo importante. Fíjense que Jesús tuvo una relación, un diálogo importante donde nos dice a nosotros lo que ya no es una religión, sino nos dice a nosotros lo que es en verdad tener una comunicación con Dios. Dice la historia que judíos y samaritanos no se llevaban por un conflicto de tierras y otra historia. Y Jesús iba caminando, y Juan capítulo 4 se encuentra con la mujer samaritana que está platicando, está conversando, y Jesús le pide agua, y no hay para sacarla. Y empieza el diálogo, y Jesús le dice, si supieras quién te da de beber agua, no tendrías sed jamás. Y empieza aquel hombre y le empieza a revelar su vida, su vida de prostitución, y le empieza a revelar Jesús, a hablarle. Dice que era como la hora sexta, era entre las 12 y 3 de la tarde que Jesús se andaba, es la hora más pesada que puede haber en estos climas cálidos, andaba con sed. Y empezó a platicar con ella y le dijo el famoso versículo, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y empieza ese diálogo de compartir, de un formato de presentarles a Jesús, de decirle Jesús es el único que salva. Mire, usted no necesita nada más que hacer su declaración como dice esta mujer. Ve, se fue la mujer. Una declaración que el quien te está dando, ¿verdad?, le expone el evangelio. Jamás vas a tener sed. Mire que Jesús no se presenta como un religioso. Yo soy Jesús, ¿verdad? Yo soy Jesús. No, yo no sabía el día cómo se presentaría. Yo soy el apóstol, el profeta, el pastor. No, si supieras quién te da de beber, no tendrías sed jamás. Quien te está hablando, un hombre, Jesús, 100% hombre, 100% Dios, le está hablando y presentando el evangelio. El evangelio es sencillo, el evangelio no es complicado. El evangelio no es esas carreras que nos ponen a nosotros para poder llegar a encontrarnos con Él. Es libertad, es libertad. Usted donde me está viendo en la condición que está, es de decirle, ayúdame. Yo no sé. La mujer le dijo, Señor, ¿pero qué hago? Bueno, Jesús dijo, yo soy el que hablo. El Espíritu es el que está hablando. Y le presentó un evangelio puro. Y hay 3 conceptos que debemos de entender nosotros para saber lo que es una relación personal con Jesucristo, no una religión. Primero es encontrarnos con Jesús, es encontrarnos con Él, saber que Él está en mi corazón pese a cualquier circunstancia, porque Jesús le está hablando a una prostituta, así le está hablando, y le dice, si vos supieras quién te da de beber. Primero está hablando con una mujer y le está presentando el evangelio, no necesita nada más, y después le dice, aquí hay oportunidad para que tu vida pueda ser que recibir de esta agua que no tendrá sed jamás. Y eso tiene que ver, y le dice por último, de esta manera, porque lo que anda buscando es adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es adorador en espíritu y en verdad? Es aquel que se presenta delante de Dios como alguien que ama a Jesús sobre todas las cosas. Alguien que en espíritu y en verdad está conectado con Él. Conectado con Él. Yo puedo orar en la calle, puedo orar en el baño, puedo orar donde sea. Fíjese que había un seminario bíblico aquí en Honduras que nadie podía orar si no estaba bien vestido y con corbata. Porque no podía orar desnudo en el baño, no podía orar, tenía que estar bien vestido y de rodillas. Usted puede hacerlo como usted quiera, clamar a Dios como quiera, donde sea. Y eso es lo que Jesús está presentándole a la mujer samaritana, no una religión con procedimientos
paso 1, paso 2, paso 3. No, solamente Jesús, que llegue a mi vida, que el Espíritu Santo llegue y de ahí en adelante convertirme en un adorador en espíritu y en verdad, que lo que significa es que yo voy a tener una vida con Él, un adorador con Él, voy a poder compartir con Él, voy a poder meterme con Él para seguir adelante. No estoy diciendo que no hay que prepararse, claro que sí, pero estoy diciendo que la religión es el opio de los pueblos, pero Jesús ofrece una relación personal con Él, cara a cara, cara a cara. Y ahí vamos a olvidar la repetición de lo mismo. No vamos a ir repitiendo lo mismo. Vamos a tener algo diferente. Caminar con Él va a ser algo diferente. Vamos a volver a dejar lo que Él haga, no a la idolatría, no a tener un Dios tan lejano, tan distante, no, un Dios cercano a nuestra vida, que ese Dios va a actuar en nosotros. Y es así como la religión por muchos años ha matado gente por tener cada quien su doctrina, hacer su doctrina de los que cantan más fuerte, de los que cantan más quedito, de los que saltan más alto, de los que ayudan más, de los que se desvelan más, cuando Jesús lo que anda buscando es su corazón, su vida, de ahí Él va a ver lo que va a hacer. Porque yo no voy a ganar el reino de los cielos porque sea buena onda. No voy a ganarlo porque entonces ¿dónde está todo ese montón de gente? Ninguna pegó una en el Antiguo Testamento. Busque a Noé. Noé falló, ¿sí? Moisés falló, Abraham falló, David falló. Entonces, pero ellos entendieron y debemos entender que solo Jesús tiene la oportunidad de darnos vida. Hebreos 11 hace una lista de todos los héroes de la fe. Y cuando pasa al capítulo 12 de Hebreos, dice en el capítulo 12, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso que nos asedia y corramos, ¿verdad?, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. No hay nadie. No hay nadie. Es Jesús el autor y consumador de la fe. Así que en este tiempo yo le invito a usted, le invito a que podamos tomarnos de Jesús. Mire, despojémonos de todo el peso que se nos asedia, de religiones, de esas historias que nos han enseñado a pelear por reglamentos, a señalar a sanedrines, señalando, condenando, como mataron a Esteban, religiosos, metiéndose como cuando mataron a Jesús, religiosos, creyéndose mejores que otros. Este es el tiempo de que nosotros podamos entender que lo que Jesús ha dado es una relación abierta. Tenemos una relación abierta con el Padre para poder vivir con Él responsablemente. Y vamos a aprender a vivir de acuerdo a lo que Él dice, no a lo que nos obligan o nos cuentan, sino a una relación personal con Él, libre. Las relaciones con Jesús cambian cuando dejan de ser religión, no son una presión. Esta pandemia nos ha traído a nosotros algunas diferencias para vivir. Las iglesias cerradas, gente que ya no puede ir a una iglesia. Ahorita parece que van a abrirlas con ciertos ritmos. Pero ¿sabe una cosa? Eso ha servido para que nos demos cuenta que podemos orar donde sea, levantar las manos donde sea, tener una relación personal con Jesús, libre de cualquier problema, carga. Si alguien a usted lo amarró, lo quiso amarrar a decirle que usted no servía, que usted era persona mala porque usted se equivocó, si alguien lo quería destruir en su vida, señalarlo, juzgarlo, muchas personas se han alejado totalmente de Dios porque le ataron carga que no debían cargarles, les ataron fuerzas malas en su vida que no debían hacerlo. Gente que no tenía por qué morir alejados de Dios, porque se dejaron amarrar cargas emocionales de otra gente, o de esas vacas sagradas que las religiones han creado y que se llaman dentro de reverendos o reverendos títulos. Y nos reíamos con un grupo de amigos, reverendos chabacanes, porque lo que han formado es amarrar a la gente, a matarla para que muera. Jesús dijo a la mujer samaritana, del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Y esa es
Jesucristo, no una religión. Así que siempre les bendecimos donde están, siempre estamos activados, estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer y siempre estamos orando por ustedes, las personas que nos siguen y están con nosotros, les bendecimos. Y en este tiempo, recuerde, del agua que Jesús nos ha dado, no tendremos sed jamás. Ánimo, que Dios les bendiga siempre.